Y la noticia es política. En una reñida puja, el senador de la Alianza Verde, Iván Name, fue elegido como nuevo presidente del Senado. El congresista, que ha mostrado una posición crítica hacia el gobierno, ganó con el respaldo de las bancadas de la oposición y también de los independientes. El Gobierno Nacional y el Pacto Histórico habían respaldado a la senadora Angélica Lozano, quien perdió por solo 4 votos. En política se gana con alianzas, y eso muy bien lo sabe el curtido político barranquillero Iván Name, quien por voto finish le arrebató la presidencia del Senado a quien era la más opcionada, Angélica Lozano. La congresista bogotana había recibido no solo la bendición de su partido, la Alianza Verde, sino también la del gobierno, que hasta último momento estuvo llamando para lograr los votos. La opinión pública ya propiamente del Partido Verde. El ambiente de la plenaria estuvo lleno de contrastes. Mientras Name esperaba sentado la hora de la votación, Lozano tenía refuerzos en el recinto, recorría puestos y entregaba papelitos con su nombre. Pero en la política, una cosa es lo que se habla por encima de la mesa y otra por debajo. Y eso también lo vivió el senador Inti Asprilla, quien hasta último momento pensaba que el petrismo lo apoyaría en su aspiración. Nunca respondan, así consideren que han sido ligeramente desleales con ustedes, respondan una deslealtad con otra deslealtad. Nunca, jóvenes de Colombia, respondan una injusticia con otra injusticia. Ya sin Asprilla en la contienda, el pulso se redujo a Name y Lozano. Name se autopostuló y dio un discurso dirigido a la oposición y los independientes. Pero yo no menos puedo de sentir que puedo representar a un parlamento al que no le pesa la soga en el cuello del presidencialismo. Aquí esta noche se decide no la aspiración de un senador estándar y raso, sino la dignidad del Senado para elegir al presidente del Congreso. Aquí no van a elegir los palacios, va a elegir el Capitolio. Mientras que Lozano enfocó sus palabras hacia las bancadas de gobierno. Mi respeto al senador Inti Asprilla, mi gratitud por su gesto de humildad que honraré, garantizando siempre la independencia de este poder legislativo autónomo, diferente y separado de las otras ramas del poder público, pero con las garantías para que aquí se discutan profundamente las reformas que necesita y reclama el país. Tras los discursos inició la votación y los congresistas esperaron de pie los resultados. Un solo voto nulo. Tenemos 50 votos por la senadora Angélica Lozano y tenemos 54 votos por el senador Iván Name. La victoria de Name fue celebrada por el Centro Democrático, Cambio Radical, los conservadores, la U y algunos liberales. Y mientras festejaban los ganadores, el ministro del Interior salió rápidamente sin despedirse. Tras las celebraciones, el nuevo presidente del Senado atendió a la prensa y lanzó una advertencia sobre las reformas sociales del gobierno. Y de aquí saldrán las leyes que convengan a Colombia y no saldrán las que no convengan. Yo no sé cuál es el concepto de algunos pensando que es que aquí tenemos que aprobar lo que nos digan, lo que nos propongan. No, aquí aprobaremos lo que podamos convenir y entendamos que favorece al país. Además aseguró que el ministro del Interior no lo buscó y que no hay ninguna coalición en el Congreso. El ministro del Interior nunca aceptó dialogar conmigo, conversar. Yo no he sido un presidente del Senado elegido por la oposición. Aquí no hay coalición ni de oposición ni de gobierno. Aquí no existen las coaliciones hoy porque las demolió, las liquidó y las acabó el presidente de Colombia. Como primera vicepresidenta del Senado quedó María José Pizarro y como segundo vicepresidente el congresista de Cambio Radical, Didier Lobo. Bueno, esto fue en Senado. No obstante, el gobierno sí ganó en la Cámara de Representantes con Andrés Calle. El congresista liberal cercano al petrismo fue elegido como nuevo presidente de esa corporación. Su familia ha sido aliada de los polémicos políticos condenados por corrupción, Bernardo El Ñoño Elías y Musa Besaile. El congresista liberal Andrés Calle se posesionó como nuevo presidente de la Cámara de Representantes.
Su nombre fue el único postulado, pese a que hasta último momento Julián Peinado buscó también aspirar. No obstante, Calle era la carta del gobierno y sin contendores y con 179 votos a favor logró ganar. Quiero agradecer profundamente a la bancada del Pacto Histórico, a la bancada del cambio, a la bancada que ha llegado aquí para transformar la manera de hacer política. Tengo un profundo compromiso con la agenda de cambio, pero no van a ser mis ideas las que se muestren aquí. Va a ser el respeto absoluto por la autonomía de las instituciones públicas. El político cordobés es un alfil del petrismo y desde campaña ha apoyado el proyecto político del presidente de la República. Desde ya expresó su disposición para que salgan adelante las reformas sociales del gobierno. Ese texto debe venir concertado en su mayoría y lograr así un debate mucho más fluido y mucho más amable, mucho más cercano, pero por supuesto dando toda la participación que se requiera. Aquí venimos con toda la energía para construir consensos. La reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma minera. Su hermano Gabriel Calle es candidato a la gobernación de Córdoba y ha sido cercano a Bernardo El Ñoño Elías y Musa Besaile. Andrés Calle, políticamente, no conoce ni a Ñoño ni a Musa. Cuando inicié mi carrera política, hace 5 años, ambas personas se encontraban privadas de la libertad. Cosa distinta, mi hermano, que por supuesto tiene su escenario político propio, que ha crecido, a quien admiro, a quien aprecio, que por supuesto como hermano mayor ha tenido una historia política mayúscula. Pese a asegurar que no conoce al Ñoño Elías, en sus redes sociales aparece esta foto de 2011 donde se le ve con el polémico político condenado por corrupción. Además, la esposa de Musa Besaile asistió este 20 de julio a su posesión en la Cámara. El representante conservador Fernando Niño fue elegido como primer vicepresidente y el congresista del Centro Democrático Juan Espinal quedó como segundo vicepresidente de la Cámara. Y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a quien veíamos salió del recinto una vez se conoció el nombre del nuevo presidente del Senado, habló sobre estas nuevas elecciones, tanto para Senado como para Cámara. El gobierno en general y como ministro en particular, felicitamos y miramos con esperanza la llegada del nuevo presidente de Senado y Cámara, doctor José Name y doctor Andrés Calle. El doctor Name tuvo la inteligencia de armar una coalición de líderes tradicionales de la política colombiana que evidentemente tienen una fuerza específica en el Senado de la República, y esa coalición lo llevó a un triunfo que nosotros reconocemos y por supuesto respetamos. Andrés Calle es la voz insurgente de la juventud que en un partido tradicional es capaz de construir sus propias rutas, sus propios caminos, y con esperanza y con visión de futuro celebramos su llegada a la presidencia de la Cámara. Aparte de los discursos del presidente Petro y de la oposición, el gran hecho político del día de ayer en la instalación del Congreso tenía que ver con las expectativas acerca de quién iba a ser el presidente de la Cámara y quién iba a ser elegido como el presidente del Senado. Y aquí en realidad el balance para el gobierno es mixto. ¿Por qué? Porque en la Cámara terminó ganando la presidencia de sobra, de manera contundente, Iván Calle, un parlamentario liberal pero claramente petrista. De esta manera, el gobierno no solamente logra que la presidencia de la Cámara quede en manos de un aliado, sino que logra arrebatarle al presidente o al expresidente César Gaviria ese control sobre el Partido Liberal. Recuerden ustedes que ha habido una gran puja recientemente entre el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que ha abierto una disidencia en la práctica a la dirección del partido de César Gaviria, y el mismo César Gaviria, que ha tratado de mantener las riendas del partido. Este round lo ganó de lejos el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Este round lo ganó de lejos el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, queda por saber si en las elecciones de octubre va a retomar las riendas del Partido Liberal el expresidente César Gaviria. Si así fuera, y teniendo en cuenta el pobre resultado que tuvo Luis Fernando Velasco en la otra Cámara, en el Senado de la República, pues quizás a mediano plazo esta batalla la ganaría el presidente César Gaviria. ¿Qué pasaba en la otra Cámara? Triunfó Iván Name, que fue un triunfo verdaderamente sorprendente. Acuérdense ustedes
que por acuerdos políticos le correspondía la presidencia del Senado a la Alianza Verde. Y acuérdense ustedes que Angélica Lozano era la favorita del gobierno, entre otras cosas desplazando a Inti Asprilla, que no tuvo ningún empacho en decirle al ministro del Interior que eso no se hacía, que no se dejaba en el camino a un aliado para terminar favoreciendo y respaldando a Angélica Lozano, que ha estado ahí en las aguas tibias de la misma Claudia López frente al gobierno. De cualquier manera, el gobierno se la jugó por Angélica Lozano y perdió. ¿Quiénes ganaron? Los que votaron por Iván Name, también de la Alianza Verde, pero respaldado esencialmente por partidos independientes y de la oposición. Ustedes han visto la nota. 14 votos conservadores, 13 del Centro Democrático, 11 de Cambio Radical, 10 de la U, ya ahí faltaba poquitico, 1 de la Alianza Verde, el mismo Iván Name, y 5 que no se sabe quiénes fueron. Eso le dio la mayoría de la votación a Iván Name, que no era el candidato del gobierno, que era el candidato de la oposición y los partidos independientes, que de esta manera toman el control del Senado. Y algo muy importante, toman el control del Senado, al menos en este primer gran pulso político, sin necesidad del Partido Liberal. De algún modo, el gran triunfo del Partido Liberal en la Cámara de Representantes, el liberalismo petrista, es irrelevante en el Senado porque sin un voto liberal se logró de cualquier manera que la oposición y los independientes se tomaran esta presidencia del Senado. Así van las cosas cuando van a volver los intentos de reforma a pasar por la Cámara y por el Senado, en este caso una a favor del gobierno, otra claramente en manos de la oposición y de los partidos independientes. Bueno, y antes de que se dieran las votaciones en Senado y Cámara, el presidente Gustavo Petro instaló un nuevo periodo legislativo en el Congreso, como de costumbre, como se hace siempre. Ante el Pleno, el mandatario habló de varios temas. Resaltó la tarea que hace el legislativo, hizo un recorrido por la transición energética, por sus reformas, la economía del país, su política de paz y hasta habló de la salida de la ministra Irene Vélez. Mensaje al Congreso. No es un Congreso marginal. No está debatiendo leyes inocuos, no está en otro país ajeno al de nuestra propia sociedad colombiana. Transición energética. En transición energética tenemos unos datos. Se ha debatido aquí, me ha costado una ministra excelente. Los datos al día de hoy de lo que hemos podido hacer. Heredamos un balbuceo indudable, pero cierto del gobierno anterior. Código minero. Porque el Código Minero privilegió la multinacional, la gran minería, la minería a cielo abierto, el Cerrejón, por poner un ejemplo, y se olvidó realmente del pequeño minero, a pesar que recuerdo a decenas de congresistas luchando por el tema. Ese olvido estatal del pequeño minero, de la priorización de la gran minería, nos ha llevado a que el pequeño minero por decenas de miles ha quedado sujeto a los tentáculos de las mafias armadas. Y entonces hoy tenemos dos destrucciones: la destrucción de la democracia en el territorio y la destrucción del río y del agua. Por eso vamos a presentarles a ustedes un proyecto de ley en este periodo de sesiones que versa sobre la minería. Reforma agraria. En todo el gobierno anterior se transfirieron 13.000 hectáreas durante los 4 años. Santos pues ni alcanzó. O sea que de 3 millones van 13.000 hasta que llegamos al gobierno. Y en nuestro gobierno en el primer año van 30.000 hectáreas. En un año. Si a mí me gustara congraciarme simplemente comparándome con Duque, pues es fácil, pero no vale la pena. No es ahí porque nos engañamos. Paz total. En materia de paz, indudablemente nosotros hemos tomado iniciativas discutibles. Yo admito las discusiones y la crítica, nadie tiene la verdad de cómo hacer la paz en Colombia. El país ha avanzado y ha retrocedido durante décadas.
Hemos hecho el proceso de paz con el ELN y avanza. Hoy hay un cese al fuego en todo el país con el Ejército de Liberación Nacional. Eso ha traído como resultado una disminución sustancial comparado el número de bajas del ejército y la policía de este año respecto al año pasado. Del 60 y del 55%. Se está acabando la guerra entre Estado e insurgencia, que es la que produce las bajas. No, no soy mentiroso, se está acabando. Podemos decir, ojalá lo pueda decir, que la guerra entre la insurgencia y el Estado colombiano que comenzó quizás en 1948, un 9 de abril, ha llegado a su final. Así como llegó a su final en un periodo anterior la guerra entre liberales y conservadores. Alguien, algún congreso de estos, en ese entonces, quizás se paró y dijo: la guerra entre liberales y conservadores ha finalizado. Y tras este discurso del presidente, la oposición hizo uso de su derecho a la réplica. Hubo 5 intervenciones en las que criticaron al jefe de Estado por algunas de sus políticas, especialmente las de seguridad y paz. El senador David Luna fue una de las voces que más se destacó. La oposición dividió su discurso en 5 intervenciones. Una de las intervenciones que brilló fue la de David Luna. Incluso algunos lo graduaron de jefe de la oposición. Yo le quiero recordar, presidente, que este partido Cambio Radical hace oposición, pero no hace daño. Nosotros tenemos claro que quien gana las elecciones gobierna, pero también tenemos claro que quien pierde las elecciones controla, no se acomoda. Y los principios y sobre todo los valores de los partidos, creo, deben ser no solamente reconocidos, sino exigidos por la sociedad. Uno de los principales reclamos del senador de Cambio Radical fue por la situación de orden público en el país. Y la fuerza pública tiene el respaldo de nuestra sociedad y le exige, presidente, a usted que por favor le desamarre las manos y los pies. Esos decretos que nosotros compartimos, cuando de cese al fuego se trata, claro que sí, no pueden bajo ninguna circunstancia pretender la inacción de la fuerza pública. Y arremetió contra el llamado programa Jóvenes en Paz. Pero bajo ninguna circunstancia al ciudadano que trabaja diariamente, que se rompe el lomo, que hace todo el esfuerzo para llevar la comida a su casa, se le puede de alguna otra manera decir que tiene entonces que entregar los impuestos que con mucho trabajo logra pagar para que los criminales salgan de las cárceles de manera inmediata. Otra de las congresistas que intervino fue la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien usó el nombre de los programas del gobierno para criticar al presidente Petro. Señor presidente Gustavo Petro, Colombia no es potencia mundial de la vida y el mundo tampoco se va a acabar. Potencia mundial de la vida es un eslogan muy bonito de marketing político, bien alejado de la realidad que se vive hoy. Y reveló cifras sobre masacres y asesinatos ocurridos durante el actual gobierno. Hoy, desde el 7 de agosto, día de su posesión, hasta hoy, ha habido 88 masacres, 303 muertos y el asesinato de 154 líderes. ¿Dónde quedó la campaña? Nos están matando. Solo sirvió para hacerse elegir.
Las representantes Marilén Castillo y Erika Sánchez hablaron por la Liga de Gobernantes Anticorrupción y por Verde Oxígeno lo hizo el congresista Daniel Carvalho, quien aseguró que intervenía desde la independencia. Gran expectativa había efectivamente acerca de los discursos que se iban a pronunciar el día de ayer. Por un lado, por parte del presidente Gustavo Petro, por otro lado, por parte de la oposición. La expectativa es especialmente relevante en este caso porque la pregunta que todo el mundo se está haciendo es: ¿va a cambiar el tipo de relacionamiento entre el Ejecutivo, en cabeza del presidente Petro, y el Legislativo? ¿O se va a mantener en esa situación de confrontación, pero a la vez lentejismo, es decir, búsqueda de votos individualmente considerados, que se estableció después de que se rompió la coalición de gobierno en abril? Bueno, vamos a tratar de interpretar. Por una parte, el presidente Gustavo Petro llamó a un acuerdo nacional. En pocas palabras, tendió nuevamente la mano a que el Congreso se ponga de su parte, a que trate de acompañarlo en sus reformas. No fue muy detallado en sus reformas, algo bastante peculiar para un discurso que duró más de 2 horas. En realidad precisó pocas cosas, hubo pocas cifras, hubo pocas ideas específicas y mucha retórica de tipo general. Pero el mensaje sí fue de convergencia, de acuerdo, de conciliación con las mayorías del Congreso. Sin embargo, hay que recordar que ese mismo mensaje de un acuerdo nacional y de convergencia fue el que tuvo el gobierno al comienzo de la administración, fue el que tuvo el presidente Petro al comienzo de la administración. De allí vinieron los acercamientos con el uribismo en los primeros meses de gobierno, de allí se construyó la coalición de gobierno y al cabo de 8 meses ya no había nada, ya lo que había era confrontación, lo que había era palabras gruesas, lo que había era hablar de esclavistas y esclavos. Por lo tanto, nadie sabe si este nuevo llamado de Gustavo Petro a la búsqueda de un acuerdo nacional es genuino, es sincero, es auténtico o es simple retórica. En cuanto a la oposición, pues tenemos 2 grandes líderes de la oposición. Por una parte, María Fernanda Cabal, para ser sinceros, dijo un discurso pronunció un discurso con grandes generalidades. No parecería ser el caso de alguien que está confrontando con ideas muy específicas, mientras que David Luna hizo un discurso mucho más detallado con un par de mensajes gruesos. El primero de ellos, ese llamado al acuerdo nacional, recordó David Luna, es cuestionable cuando, él mismo recordó, no oyeron en su momento ni la ministra de Minas los llamados de la oposición, ni la ministra de Salud los llamados de la oposición, ni el ministro de Hacienda los llamados de la oposición. En pocas palabras, David Luna dijo: ya hemos visto este capítulo de grandes acuerdos nacionales que no se han traducido en hechos reales. Pero aparte de eso, David Luna, desde el Cambio Radical, hizo un llamado a las libertades y a la independencia con ocasión del 20 de julio y dijo que no hay verdadera independencia actualmente porque se están reduciendo las libertades. La libertad de escoger cada uno qué EPS quiere, la libertad de escoger dónde quiere cotizar sus pensiones, la libertad de moverse en distintos ámbitos, incluido la posibilidad de que la fuerza pública se mueva en todo el territorio nacional, como en algún momento lo dijo el ministro de Defensa, que no se podía mover la fuerza pública en ciertos ámbitos del territorio nacional. La oposición parece estar entonces escéptica acerca de ese llamado al acuerdo nacional, bastante gaseoso de parte del presidente Petro, y solo el tiempo lo dirá. Ahora que arranca esta segunda legislatura, solo el tiempo dirá si efectivamente hay acercamiento entre el gobierno y el Congreso o si lo de ayer fue simple retórica de parte del Ejecutivo y ya el Legislativo, en cabeza de estos partidos de oposición, tiene una agenda divergente o una agenda cuestionante de los objetivos del presidente Gustavo Petro. Y seguimos, tras la propuesta del presidente Petro de sentarse a dialogar con Nicaragua para buscar garantizar los derechos de pesca de la comunidad raizal, consultamos al exagente de Colombia en ese litigio contra Nicaragua, Carlos Gustavo Arrieta. Aseguró que no es mala idea, sin embargo señaló que se deben tener algunas consideraciones. Solicitaremos el diálogo con Nicaragua ahora para negociar las condiciones del derecho de pesca del pueblo raizal en el Caribe. A mí me pareció buena idea la del presidente Petro. Creo que es importante adelantar unas negociaciones. Siempre hemos tenido la impresión de que la solución definitiva de la controversia entre Colombia y Nicaragua es a través de un proceso de negociación. Pero me parece que ese proceso debería incluir 3 temas. Primero, el tema de los derechos de pesca de la comunidad raizal, tal como lo planteaba el presidente Petro, que es un tema que ya
tendría cierto nivel de avance en la medida que la Corte Internacional de Justicia así lo dijo en su fallo de 2022. Segundo, el tema de la reserva Seaflower, que es un instrumento crucial para la protección ambiental del Caribe. Y por último, el tema de los ajustes que se hagan a los límites establecidos por la Corte en el fallo de 2012. Me parece a mí que es muy importante, dentro de ese contexto, tratar de reintegrar el archipiélago que quedó partido en dos por cuenta de la decisión. Si nosotros lográramos esos tres temas, me parece que podríamos lograr una negociación sensata, equilibrada y justa para Colombia. Pues vean ustedes cómo se van moviendo de rápido las cosas después del fallo de la Corte Internacional de La Haya. Algo que parecía imposible de lograr, y es la voluntad del gobierno de Nicaragua y del gobierno de Colombia de sentarse a negociar, empieza a tomar forma. Por una parte, ustedes han visto la nota, Daniel Ortega ha dicho, bueno, si hay dos fallos de la Corte, uno de 2012 a favor de Nicaragua, otro de los últimos días a favor de Colombia, pues ha llegado la hora de sentarse a conversar para los dos gobiernos. Y por otra parte, el presidente Petro sorprendió ayer en San Andrés, en el archipiélago, diciendo, nos vamos a sentar a hablar con el gobierno de Nicaragua acerca de los derechos de pesca de los raizales. Hasta allí todo bien, y hasta allí se arma un avance o constituye un avance frente al estado de las conversaciones prácticamente nulas antes de estos pronunciamientos. Lo importante ahora es saber qué es lo que se va a conversar y a dónde puede llegar. Por una parte, las aspiraciones de Daniel Ortega son hablar sobre dos cosas. Cómo implementar el fallo de la Corte Internacional de 2012, que recuerden ustedes, le da 75.000 kilómetros cuadrados a Nicaragua de territorio marino que antes correspondía a Colombia. Nicaragua dice, ese fallo está ahí, Colombia dice que es inaplicable, sentémonos a conversar y sentémonos a negociar. La aspiración del gobierno del presidente Petro es mucho más modesta, es sentarse a negociar sobre los derechos de pesca de los raizales. No hay manera de que Daniel Ortega acepte hablar solamente de eso. Seguramente se van a poner sobre la mesa las dos cosas. Y en realidad eso es consistente con lo que ha dicho el gobierno colombiano desde 2012, cuando perdió en ese fallo de la Corte de La Haya. Lo que dijo el gobierno colombiano es, se respeta pero no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Pues sencillamente porque la Constitución Política de Colombia dice que para hacer tratados fronterizos con un país vecino se necesita un acuerdo entre los dos países, y eso requiere negociación y por supuesto diálogo previo. Es decir, que las puertas que se están abriendo tanto en Nicaragua como en Colombia son el preámbulo de lo que va a ser una negociación bilateral muy compleja, pero ya con un par de parámetros sobre la mesa. Lo que dice la Corte de La Haya acerca de las aguas, que es perjudicial para Colombia, pero lo que dice acerca de la plataforma continental de Nicaragua, que es benéfico para Colombia. Vamos a ver cómo se desarrolla esta negociación, y además de eso vamos a ver si va a estar en manos de alguna manera del embajador colombiano en Nicaragua, que ha demostrado ser más sandinista que cualquiera de los sandinistas.